creada por autogestión, la tenemos desde que se creó hasta hoy, con 31 años de vida. No recibió nunca un solo centavo del Estado paraguayo ni una organización internacional. Nosotros vivimos de la autogestión. Este local lleva el nombre de Guaraní Hogar, la única casa que tiene en Paraguay. Y el producto de esta institución no es propiedad particular de ninguno de los que estamos acá, propiedad de la tenemos. Cuando nos dedicamos hace 31 años a formar profesores de Guaraní, hasta la fecha tenemos 25.000 profesores formados a nivel nacional. Más de 85.000 personas estudiaron un curso de un año que se llama curso básico, y aproximadamente unas 260.000 personas pasaron por alguna capacitación de la ciudad, una jornada, congreso, seminario, algún taller, un concurso. Nosotros tenemos un festival del país que hace más de 20 años y donde solamente participan artistas amateurs, no profesionales. Entonces, en cada lugar donde nosotros tenemos, hacen unos festivales y van a una terminal que es itinerante. Wow. Y lo que hoy vamos a hacer es sencillamente reconocer una cruz de merecida a las personas. Yo les decía a ellos en ese momento, son parte de un grupo que la tecnología y que estuvo homenajeado a lo largo del año. Y hoy les toca este homenaje a ellos. ¿Por qué? Porque han aportado continuamente al fortalecimiento de la región. Han aportado al fortalecimiento de la cultura paraguaya. Son gente que están en los medios de comunicación. Sabemos que la seguridad muchas veces es la materia periodística, pero de hecho eso nunca jamás dejaron de lado. Se le agradece a Héctor Velázquez, digamos que hubo a ver en el lugar de Caraíbe de Derecho y una propaganda de Radio Nacional de 30 años, la procuró que ya vimos a que ahora yo trabajar con integración avanzada y humana, de Guaraní, igual de antes a un noviciano, estábamos recordando acá con un primero de más de 30 años que tienen la vida en Utí, y comúnmente el noviciano es el diccionario, pero también con Ricardo, de Humberto Rubino, me pregunta algo a Guaraní, o no se van a crear, aparte de eso, como que yo con la Guaraní, y como dicen, aparte de ser periodista, también árbitro de fútbol, o sea, en toda a pesar de una grabación de por allí, los Ricardo no se ve una leyenda que se encargó de recopilar todas las grandes biografías, todos los acontecimientos más importantes. Pero él decía, en los años venían a publicar, y publicar medio de todo lo que él sabe. Y la última, que es la primera de todas las que gozaba de ellos, llevan muchísimos años trabajando en la Radio Nacional, haciendo una serie de programas, ahora tantas semanas, hacemos programas de ella acusa continuamente Guaraní, le damos el programa de ella con ella, también nos gusta esta gente, un amigo del tiempo que trabaja con ella, es nuestro querido Enrique Santomé, y aparte de él también a Mario García Señán, mucha gente del grupo paraguayo. Entonces, quiero ahora, después de decir un poco las razones por qué hacemos un homenaje, contarles que tenemos acá a
El profesor Abelardo, que aparte de ser profesor también trabaja en material de agua de la Universidad de García, el coordinador general de ese proyecto. Aquí hay gente que ya el profesor Paterno Rivera, la profesora Selma Acosta, que es la Asunción, una serie de jornadas, como se dio en Cataluña, en Barcelona, en España. La profesora Edith, el que tuvo el grupo de Edith, tiene repatriación de cada uno. Fernando Ortega, que está trabajando con Antigua. La profesora Sabino Bernal, que es de Agroquinteros. Santa Cruz, que es del grupo de Argentina. Elisa, que es de cada de Julián, que es de Brooklyn. La profesora Diana, que también es de Agroquinteros, el profesor Felipe. Y me estuvo viendo